Bueno, ya somos 16, no sé si mientras tanto vamos a dar comienzo. Esta sería la segunda clase, la primera fue presencial, no sé si recordamos. Buenas tardes, me están saludando, saludamos por el chat, ahí también los veo. Se me escucha, ¿no es cierto? Yo cuando hice las primeras conexiones, con los primeros que estuve conectado, me dijeron que me escuchaban bien, así que cualquier cosa me hacen la seña si hay un problemita de conexión. Bueno, les estaba diciendo que tuvimos la primera clase en forma presencial, estadística 2. Habíamos repasado lo que yo tengo anotado, habíamos repasado todos los conceptos de probabilidades, que no se había dado también en estadística 1, pero la base. De ahí habíamos visto cómo los conceptos de probabilidad, en lugar de ir haciendo cálculos puntuales, el concepto de probabilidad, recordemos que era casos favorables sobre los casos posibles, en lugar de ir haciendo cálculos de cada evento, en cada espacio de probabilidad que tengamos, uno se encontraba que ya había matemáticos estadísticos que habían desarrollado o habían como creado una función de probabilidades que representaba a distintos eventos que se producen y que se aplican en lo que uno quiera estudiar. Entonces, en la primera clase que habíamos llegado a ver, en la primera clase, tengo abierto ahí el apunte que habíamos empezado a ver cuando lo mostrábamos en forma presencial. Perdón, me está pidiendo además ingresar, ahí vamos a ingresar. Entonces, ahí empiezo a compartir el apunte que habíamos empezado en la primera clase. Entonces, yo le estaba contando que sobre la base del concepto de probabilidad y para el tipo de variables también o tipo de medición que uno tenga, ya hay desarrollados modelos matemáticos, estadísticos, que pueden describir los eventos de probabilidades. Entonces, en la primera clase, nosotros habíamos estado viendo una función de distribución de números enteros, de números categóricos, y que eso sería una función de distribución, cambio de pantalla porque estoy admitiendo a los compañeros, hago esos cambios de golpe, porque estoy compartiendo toda mi computadora, así que cuando cambio de pantalla se producen estos, para admitir, digamos, a los que están ingresando. Entonces estábamos viendo en la clase pasada esta función de distribución de números enteros, casos favorables sobre casos posibles, y el modelo matemático, modelo estadístico que aplica para esta función de distribución, para este tipo de variable, es la función de distribución binomial. A raíz de que hubo un miércoles que no pudimos dar clase y lo salteamos, hay muchos modelos de funciones de distribución de probabilidad. Yo le voy a dar importancia a dos principales, no obstante les voy a mencionar los demás, y cuando en algún momento estemos avanzando con los métodos estadísticos y se necesite utilizar alguna función de distribución de probabilidad que no hayamos visto en detalle, bueno, lo repasaremos rápidamente. Entonces, la primera función de distribución de probabilidades, o sea, un modelo que a nosotros ya nos facilita para poder decir qué niveles de probabilidades tenemos, en función de la cantidad de muestras, en función de la cantidad de casos que uno esté estudiando, es la función de distribución binomial. Y esto ya lo habíamos estado repasando en la primera clase. Acá estuvimos mostrando una tabla con frecuencias de casos favorables sobre los casos totales. En el ejemplo de lanzar dos dados. Luego, a partir de que uno tiene una distribución de frecuencia,
O sea que si lanzo dos dados puedo encontrar que tenga las dos caras, no las caras, digo no, que tenga el experimento era lanzar dos dados e ir viendo que salga la suma, que sea par, por ejemplo, que sea impar, que se hagan dos números múltiplos, etcétera. Sí. Profe, A ver, me están preguntando. se entrecorta. Ah, Puede ser que se esté escaso de recursos. Si apaga la cámara por ahí, bueno, vamos a tratar. puede ser. Sí, cómo no voy a poder. Ahí apagué la cámara. No, está bien que me avisen porque para que se pueda dar de la mejor manera. Entonces yo le estaba mostrando, uno tiene una tabla de probabilidades, función de probabilidades, la puede graficar con barras que representan los niveles de probabilidades para el número de X, el valor que va tomando la variable X, y en el eje X y en el eje Y, que sería la función de X, que es la función de probabilidades, y uno la puede graficar. Nosotros estamos viendo una variable, digamos, discreta, una variable categórica, con valores con números enteros. Esto lo habíamos visto en estadística 1, en estadística 1 y ahora en estadística 2 estamos viendo que con la estadística descriptiva y con el tipo de variable que uno tiene, uno puede, con una función de probabilidades, tener, asignar una chance de probabilidad en función de la variable X que uno quiera estar midiendo. O sea, la probabilidad de que el valor de X tome un valor de 6, como se ve acá, es de 0,14 puntualmente. Y si yo quisiera decir cuál es la probabilidad, digamos, acumulada, que sea 6 o menos, para eso hay que construir la sumatoria de las probabilidades acumuladas. Acá en esta próxima tabla uno la puede ver como la probabilidad de X o menos, y la función de X la ponemos en mayúscula. Esto ya significa que es acumulado a nivel de las terminologías o la simbología que utilizamos en estadística. La f de x minúscula es el valor puntual para cada variable que va tomando de x, y la f mayúscula es la función acumulada. Y cuando el mismo gráfico yo lo quiero mostrar, ¿se vuelve a cortar algo o no? Profe, no, disculpe que le Sí. interrumpa, está queriendo entrar el alumno a Ah, Vini. bueno. No me había sonado la campanita. Héctor, buenas tardes. Lorena, buenas tardes. Gracias por avisar. Gracias por avisar. Yo seguía dando clases y no estaba admitiendo porque, bueno, no había escuchado la campanita de solicitud de ingreso. Entonces nosotros recién, rápidamente, para ir retomando, una variable X discreta sigue una función de distribución. Esta función de distribución se va a llamar, o se llama, porque después la vamos a ver bien con el nombre y todo, se llama función de distribución binomial. Es para la variable X, es la principal, no es la única, es la binomial. Entonces cuando cada valor de X y en función de... Profe, Sí, no, no estamos viendo la diapositiva. la diapositiva no se están viendo. Cuando yo cambio así Estamos viendo de la otra cuando pantalla. yo cambio de pantalla no se ve así ahora. Yo cambié de pantalla, ¿no se ve? Ahí, ahí sí la Ah, vemos. bueno. Es como que a lo mejor se demora en el cambio de resolución. Bueno. Entonces estaba contando que una variable X, variable discreta, yo puedo tener variables discretas o variables continuas, eran las dos categorías principales. Dentro de las variables discretas tengo varias funciones de probabilidad o varias funciones de distribución. La principal,
porque al no tener tantas reuniones, no tener tanto tiempo para ver todas las funciones de distribución, la principal que vamos a ver para la variable discreta es la binomial, que es la que estoy yo haciendo una introducción para después llegar ahora a mostrarle cómo es la función de distribución binomial. Y después vamos a tener una principal para variables continuas, para la función de distribución de variables continuas. Ahora, hay muchas funciones de distribución e incluso se siguen... Profe, se entrecorta, no lo escucho. No sé si soy yo o alguien más le pasa. No, directamente se cortó el audio. Se cortó. Bueno, otra vez sopa. Y sé si vos estabas metido en alguna página de esa ahora, ¿no? Acá estamos, acá estamos, No, es página de Bitcoin. acá estamos. Ahí está, se le cortó internet. Se cortó el problema del wifi, ahora tuve que agarrar y poner cambié el cable de red, tengo un cable de red ahora, y entonces ahora sí se conecta. Pero antes yo estaba con wifi y bueno, ahora me parece que va a andar bien con cable. Bueno, ¿dónde estaba?
Estaba compartiendo la pantalla, vamos de nuevo. Toda la pantalla vamos a poner. Empiece de nuevo, profe. Sí, ya empecé varias veces, ¿verdad? Por favor, porque hay gente que no escuchó. Está bien, sí, como que. Bueno, vamos a empezar. Rápidamente, nosotros cuando estamos haciendo mediciones tenemos una variable donde tenemos mediciones y ahí empecé a compartir la pantalla. Ustedes me van confirmando que estoy compartiendo la pantalla con el apunte de introducción a la estadística 2. Con estadística 2 se ve la pantalla. Perfecto. Sí, se ve. Bueno, entonces, cuando uno hace mediciones, se puede encontrar con dos tipos de variables. O es variable discreta o es variable continua. Los sucesos para estas mediciones que se pueden presentar cuando uno está haciendo alguna medición en un tipo de investigación estadística, se producen frecuencias de los hechos de la variable que uno va a medir, y hay matemáticos estadísticos que han desarrollado modelos que representan esto que uno quiere experimentar. Entonces, si uno va a hacer un estudio poblacional con una variable discreta, como ya hay muchos estudios poblacionales hechos históricamente, han desarrollado un modelo de probabilidad que a mí me permite que si lo aplico puedo inferir o puedo calcular para cierta aparición, cierta frecuencia, puedo calcular el valor de probabilidad. En lugar de hacerlo puntualmente, yo ya lo tengo armado el modelo de probabilidad. Entonces uno de esos modelos es la función de probabilidad para variable discreta binomial. En el caso de variables continuas hay otra función de distribución. Incluso hay funciones de probabilidad, hay varias, hay muchas, y se siguen desarrollando en nuestros días matemáticos, estadísticos, que van representando distintos aspectos donde se aplican modelos de probabilidad. Hoy en día lo más común es escuchar hablar de inteligencia artificial y se aplican modelos de probabilidades para la toma de decisión en la inteligencia artificial. Y los modelos más antiguos, los primeros que se han desarrollado, hay algunos que son muy genéricos y hay otros que son más específicos. Dentro de la función de distribución de probabilidades para variable discreta, la binomial es una de las más conocidas y puede representar esto que yo estoy mostrando en pantalla, que es cuando utilizo una tabla de frecuencia puntual, donde yo con una variable x estoy viendo a distintos valores que va tomando la x, qué frecuencia de probabilidad le va siendo asociada, que son las cantidades de casos favorables sobre la cantidad de casos posibles. Esa función de distribución, si yo la represento en un gráfico, la puedo mostrar de esta manera, y yo podría decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad para un valor de x igual a 5? Me voy a la gráfica, que este modelo ya está, es el modelo que uno aplicaría bajo la teoría de la distribución binomial, y me daría que tiene 0,12, 0,11, a ver, para el valor de 5 que lo tenemos acá, 4 dividido 3, bueno, este sería el valor que estaría tomando. Luego, si yo digo, bueno, quiero calcular el valor de probabilidad de x que sea menores a 6, sería todo lo acumulado hasta 6. Entonces yo ya tengo la necesidad de una función de distribución de probabilidad de acumular los valores de probabilidad acumulados. Y esto también se puede representar por la gráfica. Estamos dando una introducción que nos va a llevar, si lo tenemos bien clarito esta interpretación, directamente cuando a mí me den una variable, un caso, y yo determine, se aplica binomial, o en el caso cuando conozcamos otras funciones de distribución, se aplica la otra función de distribución, automáticamente yo pueda ir a un valor de tabla y obtener
el valor de probabilidad. Por eso estoy dando esta introducción, para ir ubicándonos. Al principio yo le empecé a contar de probabilidades y le iba mostrando todos los casos que había, si utilizábamos tirar un dado, si utilizábamos tirar una moneda al aire, y todos los casos posibles, las probabilidades asignadas para todos los casos que uno pudiera estudiar. Esto se puede extender y nos va dando esta forma de ir interpretando los valores de probabilidad. Entonces vamos a tener valores de probabilidad para cada X que yo esté midiendo y los valores de probabilidad acumulados. Entonces con la gráfica, ya en la próxima plantilla, uno lo puede ver ahí y puede ver que para cualquier valor que sea menor o igual, cuánto es la probabilidad asignada. Y por supuesto, con la teoría de conjunto que lo hemos visto, cuando uno acumula el total del espacio muestral va a dar 1, porque todas las probabilidades van de 0 a 1, recordemos que eso era una propiedad, nunca podía ser ni mayor a 1 ni negativo, y entonces lo que uno vamos a tener es conocer los valores de probabilidad acumulados hasta un cierto valor o menor o igual. ¿Por qué lo presenta así con la función acumulada? Porque todos estos modelos de desarrollo de probabilidad que ya están tabulados, están en cuadros tabulados donde uno tiene que ir a buscar el valor y nada más para saber qué probabilidad tiene asignada, lo que ya está tabulado y desarrollado está con valores acumulados, siempre son valores de X menores o iguales. ¿Se va entendiendo? Poco, estamos, lo vamos a ir repitiendo. Después, yo estoy haciendo esto una introducción, pero que en la realidad lo que uno le va a exigir en el conocimiento de estadística es que se ubiquen, que sepan qué tipo de variable es, esa variable cómo se puede representar con una función. Y cuando a mí me pidan calcularme la variable ante un acontecimiento, algo que yo quiero estudiar, y sigue una distribución binomial, decime qué valor de probabilidad tiene asociado. Entonces, para que ustedes me den esa respuesta de qué valor de probabilidad tiene asociado, van a ir a una tabla, van a buscar el valor y ahí va a estar la respuesta. Hacemos toda esta introducción para llegar a ese punto donde después va a ser un poquito más mecánico, digamos, diciendo tipo de variable, qué caso, y voy al cálculo y lo interpreto al cálculo. Pero para llegar al uso de tablas, de funciones de distribución de probabilidad, uno les va contando todos estos pasos, porque ¿de dónde salen? Cuando yo les muestre las tablas, ¿de dónde salen las tablas? ¿Quién las desarrolló? ¿Quién las calculó? Bueno, fueron autores matemáticos donde modelaron las variables, el comportamiento de las variables y los resultados que tenían. Yo por ahora lo dejo ahí. Si vamos, yo puedo ir cambiando de pantalla, ustedes me van diciendo. Yo ahora me voy a la plataforma Moodle para contarles todo lo que tienen, que ustedes puedan llegar a verlo. Esto que les estoy diciendo. ¿Me fui a la plataforma ahí en el curso de Estadística 2 o no leen ahora? Bueno. Sí, Que esto ya lo habíamos empezado, yo ya lo había empezado a completar después de la primera clase, ¿no es cierto? Entonces tenemos el programa, bueno, el acceso ahora que pusimos por mí, este bloque que es el de variable aleatoria con la distribución de probabilidades. Acá tenemos la función de distribución de probabilidad continua, que es lo mismo que estoy charlando, pero para el otro tipo de variable. Y acá después están otras distribuciones de variables que las que yo le digo, a lo mejor se las voy a contar muy rápidamente, nada más por los pocos tiempos a veces que uno tiene, pero que uno sepa que hay muchas funciones de distribución de probabilidad. Y acá están las tablas de distribución, que como recién estaba hablando, lo voy a abrir ahora en una pestaña nueva para mostrar rápidamente. Después la vamos a usar más adelante, las tablas. Ahora
Sí. Profe, disculpe. Ahí está Miriam Lanzón que dice que está arreglando para ingresar. No sé si... A mí no me está pidiendo nada de ingresar a alguien, A ver. Me tendría que aparecer acá en una tablita, pero no aparece nada. ¿Hola? ¿Otra vez? Bueno, ahí le dije que vuelva a pedir. Está bien. No, porque se ve un sonido, o había desaparecido los sonidos, entonces yo me desconecté otra vez. Bueno, yo les quería mostrar así las tablas de distribución. Bueno, la primera es la binomial. O sea, todos estos numeritos de probabilidades que se ven, me dicen si la están viendo, que yo cambié de pantalla. Me dicen si la están viendo. Perfecto. Bueno, todos estos numeritos, ya está todo calculado, los valores de probabilidad. Y lo muestro así con algunas tablas para que lo vean. Después hay otras funciones de distribución binomial, esta es la continuidad, hay otras funciones de distribución, están todas las tablas. Eso ya lo tienen a disposición. Todavía no les estoy enseñando cómo se usan las tablas. Se podría enseñar tipo receta. Tenemos este caso, hacen esto, pum, y sacan conclusiones. Y entonces alguien podría decir, estos números de probabilidades de acá, que son todos cero menos, ¿no? Acumulados, ¿de dónde salen? ¿Quién los hizo? ¿Por qué voy a confiar en esto? Y vamos a confiar en esto porque hay autores que dijeron frente a los procesos de la naturaleza, si uno quiere estudiar comportamientos sociales, quiere estudiar comportamientos económicos, quiere estudiar comportamientos de actividades industriales, poblacionales, lo que sea que uno está estudiando, y a partir de una muestra que toma, acá figura, el n chico es una muestra, y digo, bueno, tengo 5 datos y el valor de x me dio tanto, ¿cuánto es la probabilidad, si esa variable x sigue una distribución binomial, cuánto es la probabilidad para que yo pueda sacar conclusiones sobre la población? ¿Cuál es la probabilidad de que la variable que yo esté estudiando x la pueda interpretar, ¿no? Que esté a favor, en contra, que sea superior, inferior? Eso es la idea. Entonces, antes de llegar a estas tablas, yo estoy con la introducción, con algún caso, como el que empiezan a contar acá no sé si era la suma de caras de las monedas, si tiro tantas veces, suma de caras, y la voy representando. Entonces esos numeritos, con esos valores de probabilidad, el que desarrolló esa tabla con tantos números, se basó haciendo pequeños cálculos como lo estamos haciendo. Y es necesario presentar la función de distribución acumulada, porque en las tablas de distribución, los cálculos que están hechos y se presentan son acumulados. Para que uno sepa, si yo tengo una muestra y tengo un valor de x que sigue una distribución binomial, me voy a ubicar en la tabla y voy a tener una probabilidad asociada acumulada. Si la quiero saber en forma puntual, tendré que restar el valor anterior acumulado. Si lo quiero saber acumulado, lo voy ya a obtener directamente de la tabla. Si tuviéramos al revés, que sea mayor para el otro lado, tengo que hacer como la teoría de conjunto, una resta, y siempre voy a ir teniendo los valores de probabilidad, porque yo sé que si sumo todo, más de 1 no va a dar. Como máximo da 1. Entonces avanzamos con una placa más. Esto fue para contarles de dónde sale, y todos los valores de probabilidad poblacionales con la función de x poblacional. Vamos a tener la media poblacional, o valor esperado se llama, o la media poblacional, ese va a ser estimado, y se saca de esta manera, ¿no? Que es la suma por las probabilidades asociadas a cada uno de los valores, que es la esperanza de la variable aleatoria, o la media poblacional. Nosotros en estadística 1, ¿qué vimos? Vimos la media aritmética de la muestra. Cuando yo tengo ahora estos fx, que son los modelos que me están representando la variable x,
me está dando, yo puedo calcular la media poblacional en función de la tabla de probabilidad. A partir de una muestra, para ubicarnos de nuevo, yo hago un estudio estadístico, hay que ingresar alguien, ¿no? Yo hago un estudio estadístico, y cuando hago el estudio estadístico, ¿de dónde parto? ¿No? Siguiendo la planificación, tomando los datos, obtengo datos de una muestra. Entonces puedo sacar el promedio, desvío, análisis descriptivo de la muestra. Si esa muestra, estoy con la variable que es una variable discreta, una variable que aplica una función de distribución de probabilidad binomial, como es la que empezamos a dar ahora, entonces yo con los datos de la muestra puedo sacar conclusiones sobre la población. Y para sacar conclusiones sobre la población, tengo que utilizar la f de x de la población que sea más adecuada para esa variable. Y en este caso lo que estamos haciendo, variable discreta, la función de distribución es la binomial. También, y acá la estoy definiendo. O sea que hicimos toda esta introducción para llegar a presentar la primera función de distribución de probabilidades, que es la función de distribución binomial, que se aplica para variables aleatorias discretas. Entonces yo tengo que una distribución binomial es una distribución de probabilidades, que ya lo repetí un montón de veces, que se basa con el número de éxito o número de casos favorables sobre los números de casos que se experimentan de la variable. En una distribución binomial se obtiene como una serie de pruebas o ensayos y donde podemos tener dos resultados, o sea, o éxito o fracaso. La variable de éxito o probabilidad de éxito se muestra con una P, o sea que serían los casos favorables, y los casos que no son favorables generalmente se simbolizan con una Q, y como suma todo 1, va a ser 1 menos P, o sea 1 menos los casos de éxito. Esto que lo estoy contando es para el desarrollo matemático, porque esta función de probabilidades, un estadístico matemático empezó a aplicar una fórmula y puso que la función de probabilidad de binomial era número factorial de n de x con la probabilidad, o sea, con los casos de éxito a la x, con la probabilidad de fracaso, o 1 menos p de n elevado a la n menos x. Yo esto ni lo discuto, lo doy por cierto, lo tomo, y este desarrollo matemático que hicieron me está representando una función acumulada de probabilidades como la que estuvimos viendo acá. Entonces, a partir de una variable donde tengo números enteros, categóricos, variable discreta, le aplica binomial. Hay otras funciones para este tipo de variables, pero la principal es la binomial. Voy a poder predecir a la población. Y acá tenemos el primer ejemplo. Dice así, por ejemplo, imaginemos que en un 80% de las personas en el mundo han visto un partido final en el último mundial de fútbol. Tras el evento, 4 amigos se reúnen a conversar. ¿Cuál es la probabilidad de que 3 de ellos hayan visto el mundial de fútbol? Entonces, con el enunciado, yo tengo que el n es igual a 4 amigos, la probabilidad de éxito de que 3 hayan visto el mundial de los 4 amigos, entonces P es 3 sobre 4, me da 0,80 o el 80% de éxito, el Q era 1 menos 0,80, el 0,2 o el 20% de éxito. Entonces esos son los datos. Vamos a ver cuál es la probabilidad. Se aplicaría la fórmula, que a mí no me interesa que se estudie, se sepa, pero aplicando la fórmula de la binomial, me sale que 3 de ellos hayan visto el partido, que 3 de los amigos hayan visto el partido, da 0,41, o el 41% es la probabilidad de que los 3 amigos lo hayan visto. Entonces, con datos
que uno tiene de eventos, puede hacerse preguntas y asignarle un valor de probabilidad para estimar los resultados. Lo ven un poquito más ahora con un ejemplo, si lo quieren lo pongo acá para que lo lean. Sí, con el ejemplo se entiende un poquito mejor. Antes, ¿qué hacíamos cuando empezamos a hablar de probabilidades? ¿Qué eran los ejemplos? Tengo una cara y puede salir cara cruz, porque eran dos valores, nada más dos casos, y así empezaron los desarrollos matemáticos de probabilidad. Entonces tiraban la moneda y salía cara o cruz, y empezaban a ver las repeticiones. Si esta moneda la tiraba 2 veces, cuál es la combinación de los resultados, la podía tirar 3 veces, cuál es la combinación de resultados. Y ya cuando se hace mucho más grande, y aparte cuando utilizábamos naipe y dados y etcétera, y cuando se hace mucho más grande, la experimentación que uno quiere llevar adelante es más complejo, haciendo cada uno de los cálculos. Entonces hubo gente que se dedicó a simplificarnos la vida, si queremos aplicar probabilidades, y desarrolló funciones de distribución que me representan al comportamiento de las variables. Y en este caso lo mostramos, justo que este año tenemos el mundial, viene el caso para ver cuánto van a ir a ver el mundial o no, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces como esa variable sigue una distribución binomial. Entonces yo lo empiezo a ver como una receta esto, como un método que a mí me lo dan, y entonces yo digo, bueno, ¿qué tengo que estudiar? Tengo que estudiar esto, ¿no? ¿Qué tipo de variable tengo? Discreta. Bueno, ¿qué le aplica? Binomial, punto. Y después tomo la muestra y tendré que aprender a usar la tabla que yo hace un ratito le mostré, la tabla binomial, para saber qué valor de probabilidad hay, y así puedo contestar las preguntas que me hagan una investigación. Y que me hagan una investigación para que yo pueda contestar las preguntas sobre la población del estudio, porque si estoy con una muestra que son 5 amigos, yo no puedo generalizar con esos 5 amigos y decir todo el mundo ve el mundial o no ve el mundial, o son pocos los que este año van a ver el mundial. No puedo con 5 personas hacerlo de esta manera. Entonces es la forma de generalizar, y sin preguntar yo sé cuál es la probabilidad que tienen el grupo para ese caso. Entonces la esperanza de la distribución binomial, que era el valor medio de recordemos la estadística descriptiva, teníamos medida de posición central y medida de posición de dispersión. Entonces la medida de posición central es el valor promedio de la población, y la medida de dispersión es la variancia o desvío estándar de la población. Los símbolos, que ya también lo habíamos abordado en estadística 1, es el símbolo para la medida de posición central, es el mu, la letra griega, y el sigma es para el desvío o para la variancia. En el caso, como tenemos una distribución binomial, para calcular la esperanza o el promedio poblacional es el n por el p. Y para calcular la variancia es el n por el p por q. Y cuando quiero sacar el desvío estándar, se le aplica la raíz. Esto viene de estadística 1, de estadística descriptiva. Es la primera función de distribución. Como yo les dije antes, una distribución de probabilidad que representa la variable aleatoria, que se puede también representar con un gráfico, porque esa función de probabilidad ya la tenemos toda tabulada, desarrollada matemáticamente, nos va a estar dando, con la teoría de conjunto, cuántos son los valores que representan un área de la curva de probabilidad. Entonces, cuando yo tenga la variable x y me digan que quieren saber este valor o menor o igual, yo me imagino así la curva, me da la variable x y yo voy a saber, buscándolo en la tabla, cuánto es ese valor de probabilidad. Y hay varias funciones de distribución según el tipo de variable y según para que se utilicen las variables que uno tiene.
La que nosotros recién estuvimos viendo, que la puse acá en color rojo, es la binomial, que es una función de distribución de probabilidades para variables discretas. La función de distribución de probabilidades para variables continuas se llama distribución normal, la función de distribución normal, que incluso es la principal, es la función de distribución más importante y es para variables continuas. O sea que ustedes tienen que llegar a tener bien el conocimiento de la normal para variable continua y la binomial para variable discreta. Después hay otras que se ven acá, G cuadrado, T de Student, F de Fisher, que se utilizan, veremos si en algún método estadístico más adelante la necesitamos utilizar. Yo les cuento que acá, por ejemplo, no está mencionada una función de distribución. En la industria automotriz, cuando hacen pruebas de desgaste de las autopartes de seguridad de los autos, o las autopartes en general, un robot abre y cierra las puertas, abre y cierra la puerta, y ve el desgaste de apertura y cierre de la puerta de un auto, por ejemplo. Eso sería, evalúan la frecuencia de apariciones de falla o de desgaste. Entonces, cuando en nuestros tiempos modernos se empezaron a estudiar ese tipo de fallas que se presentaban en el uso de equipamientos, de partes de seguridad, también está en la industria electrónica, etc. Hubo un matemático que dijo, esto sigue una función de distribución que se llama de Weibull, y el matemático se llama Weibull. Es una curva que en lugar de ser así, es una curva al revés, como si fuera una bañera, donde Weibull dice, las primeras fallas aparecen al principio, si está mal, las piezas están mal, aparecen al principio, entonces tiene una alta probabilidad de que aparezcan al principio, luego se estabiliza y el nivel de falla baja en su uso, y luego vuelve a crecer el nivel de falla cuando se produce el desgaste a través del tiempo, porque aparece el uso a través del tiempo, vuelve a aparecer el nivel de falla. Entonces tiene una alta probabilidad al principio del uso de las piezas, y si llegaran a estar falladas, y luego baja ese nivel de falla. Entonces, ¿qué hacen con esa función de Weibull de distribución? Se los cuento como para que ustedes conozcan que hay otras funciones de distribución. Si no aparece ninguna falla al inicio, cuando fabricaron una pieza y la van conectando y la prueban, hacen un ensayo al principio, y no aparece ninguna falla, entonces ya predicen que esa pieza puede funcionar muy bien y durante mucho tiempo y hasta que aparezca una falla, y ahí te ponen la garantía, etc. Si en cambio aparece una mínima falla, cancelan esa pieza y o la usan igual o la reparan o no funciona. Esa misma curva de función de distribución que se llama de Weibull, yo me acordé ahora porque hace poquito leí un artículo, es lo que no permitió que saliera la unidad que iba a ir a la Luna ahora que se sacaba a Estados Unidos, que hubo 3 intentos de partida de un cohete a la Luna, que iba a ser un satélite, que iba a andar dando vueltas por la Luna y que iba a regresar. Lo evitó, no salió, y no salió porque aparecieron unas mínimas fallas al principio. Entonces ellos dicen, la probabilidad de que las fallas después sean mayores, según la curva de Weibull, de probabilidades, no arriesgamos a la unidad, se frenó y se canceló el lanzamiento del cohete, y hasta que tengan un nivel que los permita, ¿no? Este cuentito se lo fui dando para que vean para qué sirven las funciones de distribución de probabilidad. En la salud también, con enfermedades, cuando van teniendo apariciones de enfermedades, también hay modelos epidemiológicos, llamémoslo, y entonces uno puede predecir el avance de las enfermedades. El Alzheimer y otras enfermedades tiene una curva de avance de probabilidad, y la industria farmacéutica y todo ya saben
cómo se comporta, por los modelos que van desarrollando. Nosotros estamos viendo en el curso más genéricos, cuando hace muchos años se empezaron a desarrollar estos primeros modelos de probabilidades y lo hacían genéricos para aplicar en muchas variables. Después esto siempre se siguió desarrollando y estudiando y cada vez hay funciones y distribuciones que son más específicas de aplicación. En el caso de la seguridad, la criminología, no he visto ninguna función de distribución que sea específica para ese tema, pero en lo social, en lo médico, en la industria espacial, en la aviación utilizan esas mismas curvas. La Fórmula 1 utiliza muchísimo los cálculos de falla y de probabilidades cuando toman decisiones en cambiar las cubiertas de Fórmula 1 y dicen van a dar una vuelta más y no va a parar el conductor del Fórmula 1 o sí decide parar, son por los valores de probabilidades que se van alimentando en el boxe, aplican el modelo de probabilidad y le dicen entrar rápido a box o no, o date una vueltita más y seguir sacando ventaja. Eso es la forma de aplicar los modelos de probabilidad. No sé si con esta introducción lo dejé un poquito más claro, con los ejemplos variados que di, lo dejé más claro, para qué se aplican las funciones de distribución. ¿Algún comentario? Los ejemplos bueno, para mí fueron gracias. más esclarecedores. Estuvieron buenos. Bueno. Entonces, yo rápidamente con este ejemplo que tengo acá, distribución binomial, tengo un n igual a 4 y el número de éxito x es igual a 3. Si me voy acá a la tabla de distribución, me dijeron que el n era igual a 4, que lo tengo acá, que lo ven, n igual a 4, y el valor de probabilidad, vamos de nuevo acá, el valor de probabilidad de éxito es 0,8, perdón. Es de 0,8 y el n es igual a 4. Entonces me voy a la tabla de distribución binomial, tengo 4 y 0,8. Me voy al otro lado, a ver la segunda tabla. Bueno, lo tengo acumulado hasta 0,50 acá en la tabla, ¿no? Entonces, el 0,8 yo tendría que hacer 1 menos el 0,20 que está acá. 4 y 0,20 me da 40,96, 1 menos 40,96, 1 menos 40,96 me tiene que dar 0,41, ese es el valor acumulado, 0,41 que me dio acá. Y acá daba en la tabla 40,96. Lo toma de esa manera. ¿Por qué? Porque es simétrico, los valores de la izquierda son los mismos de los valores de la izquierda, de los valores de la derecha, entonces por eso te da la mitad. Voy a repetirlo, me voy acá y tengo el caso, ¿no? Después se lo voy a hacer más fácil, después se lo voy a mostrar más fácil. N igual a 4. Para un valor de éxito 3 le corresponde un valor de P 0,8. De valor de 0,8. ¿Me siguen hasta ahí? O el inverso de 0,8 es 0,20. Porque los valores de probabilidad, como la curva es simétrica, son los mismos que están por debajo de la mitad, son los mismos valores que los de arriba de la mitad. Entonces me voy acá a la tabla y busco n, que está acá, n. Voy acá, tengo n para 2, para 3, para 4. Lo que a mí me interesaba era n igual a 4. Y tengo el valor de probabilidad de 0,20, que está acá, probabilidad de éxito, o sería 1 menos el éxito, 0,20. Para 4 me da 0,41, como está calculado en el ejemplo. Yo tenía que buscar 0,80, pero ¿por qué no me da 0,60, 70, 80? Porque como la curva, todas las curvas son simétricas, tienen los mismos valores de probabilidad hacia la izquierda que hacia la derecha, entonces el de 0,80 es igual que el de 0,20, no sé si me entienden.
Ajá. Muy bien. Ahora sí. Y a su vez, cuando vos lo ves acá, el 0,20 es lo que es no éxito, ¿no? Que sería el acumulado inverso. Bueno, entonces ahí yo rápidamente le mostré un poco el uso de la tabla, de la distribución binomial. Ahora, se usaban las tablas cuando no había planillas de cálculo. Con el Excel, si yo me voy al Excel, no tengo que ir a buscarlo en la tabla. Directamente pongo función de distribución binomial, pongo los valores y me tiene que dar el cálculo. Recordemos que con el Excel, a ver si yo ahora abro un Excel que lo tengo abierto. Acá está. Yo me tomé el trabajito, que yo lo tengo porque soy docente, de cada función de distribución. Lo están viendo el Excel, ¿no? Yo ahora estoy compartiendo el Excel. Muy bien. Sí, se ve. Cada función de distribución está puesto, esto no se haría falta, pero para mostrar el gráfico, para mostrar la distribución acumulada de los valores de X. Y yo acá tengo que poner los valores que corresponden a lo que quiera estudiar y me lo saca automáticamente. Entonces, ¿cuál era el ejemplo de recién? Ya tengo, porque fíjense, ahora me apoyo acá en las funciones de distribución, lo que pasa es que está protegida, está protegida la hoja. A ver un segundo que la voy a desproteger para mostrar la fórmula, digamos, ¿no? Porque si no, no me muestra nada acá porque el fx está desprotegido. Está todo protegido. ¿Cómo era la fórmula? A ver. Ahí está, la desprotegí. Ahí se pueden llegar a ver ustedes, acá arriba, la función de distribución binomial con los valores, acumulado y de forma puntual también, y acumulado, de los valores. ¿Se ve acá la fórmula que se ve acá? La función de distribución de la binomial. Entonces, tengo un ejemplo, porque uno si lo tiene en el Excel y quiere hacer una aplicación de función de distribución. ¿Cómo era el ejemplo? Me tengo que ir acá otra vez. El ejemplo estaba acá. Era n igual a 4, fíjense que poquito, y el p 0,8. Lo tenemos que acordar. N igual a 4, así, poner acá 4, y acá me sale 0,8. ¿Por qué me salen acá estos números que me salieron? Porque tenemos solamente 4 observaciones. Tengo 4 observaciones. Y acá me salió los valores automáticamente de probabilidad. Y para 3, que era el ejercicio, ¿cuánto me da? 40,9, que era 0,41. ¿Lo vieron eso? Sí, profe, ¿nos podría compartir esa planilla? Vamos acá a la plataforma, a ver qué pasa. Ahora me voy a la plataforma. Sí, esto está hecho. Está compartida, pero está ahí que no podemos... No, se puede bajar y se puede poner. Lo que no se ve es la fórmula. Lo que no se veía es la fórmula. ¿Dónde está lo de estadística? Acá abajo. Sí, la fórmula es... Yo la puse como opción, ¿por qué? Porque si vos te equivocás y apretás mal el dedo, se te borra la fórmula. Entonces está protegida la celda para que no se pueda borrar y solamente podás agregar los datos que vos necesitás. Yo ahora les saqué la presión para mostrarle que estaba puesta la fórmula. Y el Excel de aplicación de funciones de probabilidad está puesto acá abajo, ¿lo ven? Excel de aplicación de función de probabilidades. ¿Lo pueden ver? También tienen las tablas, porque como yo estoy transmitiéndole en forma teórica y empecé, tiro una moneda y me sale
0,50 que salga cara, 0,50 que salga cruz. Bueno, fenómeno, son dos casos ahí. Después les muestra un poco más de casos combinados, como el caso recién de que una población ven un partido de fútbol, no lo ven, cuánto es las proporciones. Y antes se utilizaban las tablas de distribución y se las mostré, para ir avanzando paso por paso. Pero esto se puede hacer mucho más rápido, más tipo receta. Lo único que hay que saber interpretar. Eso es lo que uno le pide a ustedes que van a hacer el uso de la estadística. Yo hice toda esta introducción para que ustedes sepan interpretar. Sí. Jorge, le consulto. El examen, ¿cómo va a ser? ¿Tipo estadística, así como usted quiere todo, o va a ser así con la tablita? La tablita. No, vamos a hacer trabajo de resoluciones y de interpretación. Nosotros ahora yo hago toda esta introducción de teoría para que ustedes sepan parar de dónde sale esto, ¿no? Y cómo yo lo aplico. Y otra consulta que le hago, cuando volvamos a la presentación, Sí, ¿volveremos? ¿Podemos llevar nosotros Sí, cosas nuestras? sí, por supuesto. Y en las líneas nuestras Sí. las vamos haciendo. Sí, por supuesto. Si tienen ustedes ¿qué se refieren que llevan las mismas ustedes? ¿Se refieren que llevan? Ah, sí, las computadoras. Incluso cuando estuvimos ahí en una sala, creo que había computadoras con una planilla de cálculo que lo podían hacer. Pero sí lo pueden llevar las computadoras y pueden traer algunos casos si están trabajando en algún sector, con algunos casos que quieran resolver. Sí, sería bueno que los llevemos y que podamos practicarlos en los casos que usted nos va a dar, que usted nos va a tomar, ir practicándolo en clase. Claro. Sacarnos las dudas. Porque si vamos a la aplicación de la especialidad de donde estamos dando estadística, ¿no? Uno podría decir acá, bueno, sobre las últimas 12 denuncias que se presentaron, ¿alguien quiere entrar? Sobre las últimas 12 denuncias que se presentaron, 5 personas manifestaron que tuvieron delitos menores y el resto tuvieron delitos menores y otro tipo de delito. Entonces, uno acá podría poner el P, que es la proporción de personas con delitos menores, el N, que va a ser igual a 12, y automáticamente lo agrego acá, va a salir la distribución binomial del delito de una muestra pequeña que se ha producido en un sector. Y yo puedo calcular que si vienen personas, cuál es la probabilidad de que tengan tipo de delitos. Es de la misma manera para que se vayan haciendo ideas de ejemplos de qué tipo de variable y medición uno de relevamiento de datos, y pueden utilizar así esta tabla. A ver, dejo los datos anteriores. Acá figuraban 16 datos. Abajo me salía... Sí. Profe. Está haciendo una pregunta. ¿Quién me está haciendo una pregunta? Eso le iba a decir. En el chat, a ver. Eugenia. Porque no le funciona el micrófono. Bueno. ¿De dónde saco P08? Esa es la pregunta. ¿Qué forma utilizo para sacar eso? Muy bien. Entonces me voy de nuevo acá al apunte. La probabilidad, el 0,8, son casos de éxito sobre casos totales. Entonces, si yo tengo que el número total es 4 y 3 que es el número de éxito, el P me da 0,8. Y si tengo 1 que no es caso de éxito dividido 4, me da 0,20. Esa es la probabilidad de donde sale. Quizás quiere saber
cómo se calcula, pero como es calculado con la tabla, no hace falta. No, la proporción, los P sí hace falta. Lo que no hace falta en la tabla es el valor de probabilidad. Pero el valor de P es la proporción de éxito que a mí me da la muestra que yo estoy trabajando. Y la cantidad de N son la cantidad de N de muestra que yo estoy trabajando. ¿Se entiende? Pero el 80% que decía en el texto, ¿no es de la población y después lo otro es de la muestra? Porque si fuera de la muestra no es un 80%, si es 3 Sí, esto te lo da acá, mirá. Por ejemplo, imaginemos, o con datos históricos, o con datos que provengan de algún lado, de una encuesta, etcétera. Imaginemos los casos que tenemos del 0,80, de la población. Sí, es así, viene de ahí. Y el Q es 1 menos 0,8. Sí. Profe, creo que mis compañeros lo que creían era que el 80 estaba sacado de algún dato, el 0,8. Sí, un dato que te lo tienen que dar el problema. Es decir, es un dato que te lo da el problema, no hay que calcularlo. O sea, eso en un trabajo se pide y nosotros lo calculamos en base a ese porcentaje, no es que sale de alguna cuenta. Exactamente. Vamos a imaginar un caso, ¿no? A ver si... En función de relevamientos del delito, ¿cuántos ustedes manejarán, que son especialistas, cuántos son denuncias, de las denuncias del delito? O sea, total de denuncias, bueno, esto acá, a ver si le saqué, ¿no? Total de denuncias, del total de denuncias, ¿cuánto hay con delitos graves? ¿Cuál puede llegar a ser la proporción de delitos graves? Eso está en la base de datos, ¿no es cierto? Ese sería el P, la base de datos, ¿no? Con delitos graves, ¿cómo estaríamos? De la total de denuncias. Bueno, entonces sería 0,64. Ese es el valor de P, y el que tengo que poner acá, 0,64. ¿Está claro? Eso yo lo tengo por la estadística en los últimos años. Bueno, entonces en una comisaría, no sé, en una semana, en una denuncia, tengo una muestra de 10 personas. Le pongo acá. Automáticamente me sale la distribución con la muestra que tengo en la semana de cuál es la probabilidad de que si vienen 10 individuos hayan tenido delitos calificados como lo llamaron recién. Eso es lo que estoy sacando acá automáticamente con los datos que ustedes me acaban de dar reales de delitos calificados. Y vienen, yo digo, vienen 10 personas a hacer denuncias y me sale la distribución de la población con los datos de la muestra que me den, de esas 10 personas. ¿Se entiende? A ver si tengo a alguien en el chat. Me dicen si alguien en el chat escribió o algo. Está bien. No. Pregunta, lo que dijo Mariana, que eran 64 delitos de robo calificado. Son 64, pero no sabemos de cuánto, no habló de porcentaje. Nosotros necesitamos... Sí, 64 yo entendí 64%. Yo por eso puse 0,64. ¿64 sobre cuánto? Entonces, vamos a buscar después algún... No sé, Mariana, ¿cuánto? ¿Sobre cuánto? ¿Sobre cuánto totales de denuncias? Yo creí que 64%, por eso puse acá 0,64. Pero con esos datos que uno maneja históricos, yo puedo... Sí. Claro, pero profe, ¿de dónde saca ese 0,64? Me lo dieron ustedes y yo lo interpreté que era el 64%. A ver, por ejemplo sería que si fueron 100 personas a denunciar y 64 denunciaron. Yo lo tengo acá como dato. Graves, claro. Entonces esos son los datos históricos, los datos que yo tengo acumulados en la base de datos. ¿No es cierto?
Y después, si tengo el caso como el ejemplo anterior, sobre 10 personas, que no son el total de la población, que vienen ahora, 10 personas que han sufrido delito, que vienen ahora, yo puedo inferir, predecir, pongo acá 10 personas con este nivel de 64 de delitos graves, puedo inferir cuál es la probabilidad de estas 10 personas que hayan tenido delitos graves. ¿Se entiende? O sea, la probabilidad Que siempre una, va a ser, exactamente. y nosotros calculamos en base a eso, que Exactamente. lo que Y, diga el problema. claro, y esta probabilidad es teórica, es la del modelo, es la del modelo que se le aplica para los datos históricos que ustedes ya manejan. Entonces después cuando uno viene con un grupo pequeño, de una muestra pequeña, puedo inferir y empezar a decir, de las 10 personas, fíjense ustedes que acá ya los números cambian porque son 10, ¿no? Que dos personas que al menos dos personas hayan tenido delitos graves, y está acá, me lo está calculando acá, es 0,0, sí. Profe, el N no sería el 100 No, el N es la muestra. Suponemos que se habían tomado para sacar esas 64. ¿Y el K qué sería si no? No, el N es la muestra, fíjate que el N es... ¿Y el K qué El es? K es los casos favorables. El K es los casos favorables. Casos favorables significa ninguno tenga un delito grave, uno tenga un delito grave, 3 tengan un delito grave, 10 tengan un delito grave. Vos me decís a mí, la población con la base de datos que yo vengo acumulando tiene un 0,64 o 64% de delitos graves. Tomo una población, una muestra de 10 personas, utilizo ese nivel de 0,64 poblacional y empiezo a decir, de esos 10, 5 tuvieron delitos graves. Y ahí me sale el modelo de probabilidad que me lo distribuye y me empieza a interpretar. Si 5 tienen probabilidad, si vienen que ninguno tenga delitos graves, tengo una probabilidad bajísima, que uno tenga delitos graves, tengo una probabilidad baja, que los 10 tengan probabilidad delitos graves, tengo 0,01, así voy interpretando. Que 5 tengan delitos graves, tengo una probabilidad de 0,16. Y si yo lo veo en forma acumulada, lo veo con esta fila de acá, donde las probabilidades acumuladas van a llegar a 1 como máximo. Entonces yo después puedo interpretar con esta curva máxima. De los 10 personas, ¿cuánto es la probabilidad de que 6 o menos tengan delitos graves? Entonces la probabilidad de 6 o menos le asigna 0,51. ¿Cuál es la probabilidad de que 5 o menos? Es 0,27. ¿Cuánto es la probabilidad de que 3 o menos? Es 0,03 o el 3%. Y así se me construyó el modelo de probabilidad para estos casos. ¿Alguna pregunta? Bueno, acá como ejemplo, lo vamos a seguir haciendo en las demás clases. Este yo lo quiero dejar como antes. Ahí está. Acá como ejemplo tenemos otra función de distribución que se llama Poisson. Después en alguna oportunidad la podemos llegar a ver, que también es una función de distribución discreta. La función de distribución normal, que la vamos a tratar de ver en la próxima clase. Vamos a ver la normal y la binomial, porque fíjense en el tiempo que nos lleva, ¿no? Y después hay otras dos más, chi cuadrado, t de student, que no, también están puestas acá. Veremos si en algún momento puntualmente la podemos usar para algo, o para algunos casos que hay de ejemplo en los apuntes. Y si no, nos vamos a quedar solamente con la distribución normal y con la distribución binomial. La binomial para variables discretas, la normal es para variables continuas.
Sí. Profesor, le consulto. Cuando arranquemos la Dentro- otra clase sí. nuevamente, ¿puede Sí. hacer un ejercicio para que Sí, lo sí, voy a podamos preparar resolver ejercicio y nuevamente? lo vamos a resolver con este Excel que está preparado para ustedes. Vamos a poner casos, vamos a poner casos y lo vamos a resolver. ¿Mm? Más que nada porque si va a explicar lo de la variable continua para que no se pierda la idea esta que por ahí no queda muy en clara porque no hacemos tantos ejercicios y quizás así nos sirva ¿Estamos? más a todos. Y sí, lo vamos a tener más ejemplos. Voy a tratar de tener algún ejemplo que no me hable como esto acá que dice del fútbol. Bueno, pero esto fue como para hacer una introducción. De tratar de tener alguno que aplique, algún caso que aplique al área donde ustedes trabajan. Y después lo mismo lo vamos a hacer para distribución normal. Ahora ya son las 16:50, ya casi, así que vamos a ir redondeando. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Yo estiré mucho la introducción para llegar al Excel y decir, bueno, ponemos los datos y lo interpretamos, ponemos los datos y eso es lo que se va a necesitar para aplicar funciones de distribución. Pero para llegar a esas funciones, hice toda la introducción de los pasos, de cómo se hizo el desarrollo. En la variable continua voy a hacer lo mismo, la función de distribución normal es importante. Todos los procesos naturales siguen una función de distribución normal. Incluso cualquier función de distribución, las que le mostré de ejemplo hoy, la de Weibull que le conté, que aplican la industria espacial, etcétera, más la binomial que acabamos de ver hoy, que aprendimos hoy, si uno aplica el teorema del límite, cuando lo lleva a infinitos valores, con un desarrollo matemático de infinitos valores, todas las funciones de distribución tienden a ser función de distribución normal. Y entonces sería como la función de distribución madre, que fue la primera que se empezaron a desarrollar para variables continuas. Y después, como vieron que necesitaban ser más específicos para aplicaciones en distintas áreas, empezaron a desarrollar otras funciones de distribución. Entonces, en la próxima clase vamos a ver la función de distribución normal. Ustedes acá en la plataforma Moodle ya lo tienen en el apunte, lo pueden ir viendo, así lo van leyendo en estas 2 semanas y lo pueden ir preguntando. Y para no esperar tanto, yo en la plataforma ejercicio resuelto de binomial y normal y veo si puedo armar algún caso, que eso sería lo más complicado de lo que ustedes aplican, ya lo subimos también. Con la misma Excel o con otro Excel que diga ejercicio resuelto. Ese Excel que yo subí hoy es de aplicación de la función de distribución y podría subir otro Excel que diga ejercicio resuelto y que se interpreten también. Al menos con distintos casos de distintas áreas para que ustedes se vayan dando cuenta. ¿Estamos? Muy bien, gracias entonces, nos vemos la próxima. Ya dejo de... Gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.